El Evangelio Fuerza de Dios. La Pasión de Cristo. Rafael María Pericas. El prendimiento. Después de 3 largas horas de sufrimiento interior, postrado en tierra para pedir auxilio al Padre, sabe Cristo que ha llegado la hora de ser entregado a sus enemigos, y se levanta para ir a su encuentro, valiente y decidido. Pasa por donde están sus discípulos dormidos y con suave y cariñosa ironía les dice que ya pueden dormir y descansar, pues será Él el único a quien apresarán. Ellos podrán marcharse si quieren y seguir sus pasos solo de lejos. Pero como si se corrigiera a sí mismo, para que sus amados apóstoles no lo tomaran en serio y se pusieran en peligro, añade inmediatamente: Basta, ya llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Otros sabía que no dormían aquella noche en la ciudad santa. Reunidos una vez más los sacerdotes y los fariseos, creyeron que había llegado el momento oportuno para proceder a la captura de Jesús. Consiguieron un pequeño destacamento de soldados romanos y empujaron a sus servidores a acompañarles para asegurar el prendimiento, pues la oscuridad podía favorecer la fuga del que iban a prender. Tal vez fueron sigilosamente para no llamar la atención de los que estaban durmiendo, pero eso sí, con linternas y antorchas, para no equivocarse en el momento decisivo, y armados de espadas y palos, bajaron hacia el torrente, lo atravesaron y se acercaron cada vez más al huerto donde estaba Jesús. Los capitaneaba uno que fue de los íntimos de Jesús y le estaba traicionando. Abusando de que no se había enfrentado con él de palabra, sino que siguió fingiendo amistad, podía darles una señal para que no se equivocaran. Le daría un beso en la mejilla, como tantas veces se lo había dado con afecto. El mismo Judas les recomendó que lo prendiesen y lo llevasen con cautela, pues era consciente de que otras muchas veces Jesús se había escurrido de los que le querían matar. Todo lo tenía previsto el traidor. Se presenta, pues, ese conjunto de hombres armados al huerto, y se adelanta allí Judas cuando ya puede reconocer a Jesús. Fingiendo naturalidad, le saluda como tantas veces lo había hecho con las palabras: «Salve, Rabí», y le estampó un beso en la mejilla. A pesar de la repugnancia inmensa que sentiría, Jesús se deja besar. Buscando todavía en última instancia el bien de Judas, le llama con la palabra cariñosa de amigo. Las traducciones corrientes añaden a esta palabra «¿A qué has venido?». Parece que el original apunta a una frase hecha que diría así: «A lo que estás aquí», que significaría «haz aquello por lo que estás aquí». Entonces Jesús le vendría a decir que abreviase sus cumplidos hipócritas, pues es hora de descubrirse. Sería una manifestación de repugnancia ante la hipocresía. Lucas pone aquí en boca de Jesús estas palabras: «Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Jesús desenmascara con bondad al traidor,
dándole a entender su villanía al entregarle, con un beso, a sus más terribles enemigos. Si quedaba algo de nobleza en ese hombre pervertido, es muy posible que esta noche, en que llegó a la desesperación, repitiese en su interior 1000 veces esas palabras que le dijo el Maestro para hacerle recapacitar. Judas, con un beso entregas. Ojalá que palabras semejantes detuvieran a tiempo a todos los que intentan comulgar sacrílegamente. Jesús quiso mostrarnos a todos que iba a la pasión y a la cruz voluntariamente. En particular, quiso mostrar a Judas y a toda aquella turba que todos sus ardides planeados para que no pudiera escapar eran del todo inútiles. Así pues, dio una manifestación de poder antes de dejarse prender, para que quedase esto bien claro. Después de recibir el beso de Judas, Jesús se encara con todos los que le venían a prender y les pregunta con valentía: ¿A quién buscáis? Ellos le respondieron: a Jesús el Nazareno. Jesús da la cara diciendo: Yo soy. Tanta precaución de señales para indicar a la turba quién era Jesús quedó del todo inútil. Jesús no se escondía ni intentaba huir. La majestad de Cristo, proclamándose Jesús el Nazareno, produjo un efecto inesperado. Como sorprendidos por algo sobrenatural, primero retrocedieron unos pasos, y luego, como fulminados por un rayo, cayeron todos en tierra. Cristo manifiesta su poder divino, antes de dejarse prender. Luego, el poder quedará eclipsado, y abundará la debilidad del hombre. Su pasión, en todo momento, es del todo voluntaria, por el amor que tenía el Padre y por el que nos tenía a todos nosotros. Un poco repuestos del impacto causado por la palabra de Jesús y su caída en el suelo, se irían levantando uno detrás de otro, y un poco de miedo tendrían cuando Jesús vuelve a preguntarles a quién buscaban. Vuelven a responder, tal vez con un poco de timidez, que era a Jesús Nazareno a quien buscaban. Jesús responde de nuevo: Ya os he dicho que soy yo. Y ahora aprovecha su poder para dar una orden que no se atrevieron a contradecir. Así que si me buscáis, dejad marchar a estos. También estas palabras surgieron su efecto, pues no intentaron siquiera prender a los apóstoles. De nuevo Cristo, poniendo su poder al servicio de su bondad con los suyos. Él no esquiva el golpe, pero con su palabra eficaz cubre la retirada de los suyos. Cristo piensa más en los suyos que en sí mismo. Así, dice San Juan, se cumplía lo que había dicho: de los que me has dado, no he perdido ninguno. Pedro, el impetuoso, tiene una primera reacción en defensa de Cristo y propia, y sacando una espada da un golpe vertical sobre el primero que se le pone delante. Era un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Sea porque en la oscuridad no pudo medir bien el golpe, sea porque este siervo lo esquivó, la espada vino a dar en una de sus orejas y se la cortó. Jesús reacciona enseguida ante esta actitud de Pedro. No es el momento de defenderse, sino de cumplir la voluntad del Padre. Dirigiéndose mansamente a Pedro, de quien conocía bien sus prontos un poco alocados, le dice: Vuelve la espada a la vaina. La copa que me ha dado el Padre, no la voy a beber. Ejerciendo una vez más oficio de maestro, le certifica de que si él quisiera evitar este trance, le sobraban ángeles que vinieran en su auxilio, y al mismo tiempo le hace caer en la cuenta de que este es el momento de cumplir las Escrituras. ¿O piensas que no puedo yo rogar a mi Padre, que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles?
Mas, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que así debe suceder? Jesús va a pulso a su pasión, bien consciente de que podría impedirla. Si vamos a buscar la causa de esta fortaleza, iremos a parar, como siempre, al inmenso amor que tiene al Padre y a todos los hombres. Pedro había cometido una torpeza que podía traerle malas consecuencias. Había atacado con arma a un siervo de la autoridad. Cristo piensa en todo y no quiere complicaciones para los suyos. Además, siente compasión hacia aquel pobre desgraciado en quien habían recaído los impulsos incontrolados de su apóstol. Así pues, con toda naturalidad, se acerca a aquel infeliz, le toca la oreja y se la sana. Así, faltará el cuerpo del delito para poder acusar a Pedro. Desde luego, se le puede esconder su poder y sabiduría divinas, pero le sale a flor de piel continuamente su infinita bondad. Precisamente va a la pasión para esconder el cuerpo del delito de todos nosotros, alcanzándonos gratuitamente el perdón. Si no nos acusa ni el Padre ni el Hijo, no hay nadie que pueda pedirnos cuentas de nuestras fechorías. Todavía ha de quedar más claro que va voluntariamente a la muerte, y a la hora fijada por el Padre. Así se expresa dirigiéndose a la turba que ha venido a prenderle. Como contra un salteador habéis salido con espadas y palos. Estando yo todos los días en el templo con vosotros, no me pusisteis las manos encima. Pero esta es vuestra hora, y el poder de las tinieblas. San Marcos, en lugar del último inciso, dice: pero es para que se cumplan las Escrituras. Quiere que quede bien sentado, que si antes no pudieron prenderle y ahora sí, es porque según las Escrituras ha de sufrir bajo la mano cruel de los malhechores, a quienes ahora se da libertad para hacerlo. Jesús ha hecho todo lo posible para que aquella chusma pudiese reflexionar y desdecirse del atropello que iban a cometer. Ha manifestado su poder al derribarlos por los suelos con solo su palabra. Ha manifestado su bondad curando prodigiosamente a Malco. Ahora ya puede presentar sus manos para que se las aten. Puede permitir que le pongan una soga al cuello para que no intente escaparse. Puede, en una palabra, entregarse. Esta es la palabra que se esconde en toda la pasión, la noche en que iba a ser entregado, la que repiten los que más íntimamente le conocieron. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo unigénito. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Su entrega es total, hasta dar la vida por mí. No es por lo mismo nada excepcional que nos pida igualmente una entrega total a Él. Él fue un totalmente entregado a mí. Yo debo ser un totalmente entregado a Él. Termina este pasaje con una última pincelada que causa tristeza. Nos dice de los discípulos: entonces los discípulos le abandonaron todos y huyeron. Con profunda tristeza y al mismo tiempo con inmensa comprensión, vería Cristo cómo se escondían, primero aprovechando los matorrales y la oscuridad, y cómo luego, tal vez, cuando la comitiva del prendimiento hubo regresado a la ciudad, salían de sus escondrijos y huían cada cual a donde le podía estar seguro. Jesús se queda completamente solo, entre sus más escarnizados enemigos. Debió sentir hondamente esa falta de valor de los suyos ante el peligro. Debió sentir en lo más hondo de su ser una profunda soledad, no tener a su lado ningún ser querido.
Qué solo se sentirá todavía Cristo por el abandono de tantos que han sido un día íntimos suyos. Qué soledad la de su corazón cada vez que un alma se aparta de él por el pecado. Qué solo se debe encontrar en muchos sagrarios, pasando la mayor parte de las horas del día y de la noche completamente solo. Aunque no sepamos decirle nada en muchos momentos en que nuestra cabeza no está para reflexionar, ni nuestro corazón para sentir, pues experimentamos la sequedad, hagamos compañía al prisionero del sagrario, al que se ha entregado a nosotros, recluyéndose voluntariamente en cajas más o menos ricas de metal o de madera. Estemos junto a él, como está una madre junto a su hijo enfermo o triste, cuando están los que se aman muchas veces sin decirse nada.